Y si algunas vacunas que aparecen cada año en el recordatorio de tu veterinario no fueran realmente necesarias para tu gato, no porque las vacunas sean malas, no porque los veterinarios quieran hacer daño, sino porque no todos los gatos viven el mismo riesgo. Un gato que jamás sale de un apartamento, que no convive con gatos nuevos y que no pisa una guardería felina, no tiene la misma exposición que un gato rescatado, un gato de refugio. Un gato que sale al exterior o un gato que vive en una casa con entradas y salidas constantes de otros animales. Y sin embargo, muchos dueños reciben el mismo mensaje cada año. Le toca todo otra vez. Ahí empieza el problema. Este video no es una invitación a rechazar todas las vacunas. Eso sería peligroso. Enfermedades como la panleucopenia felina, el calicivirus, el herpesvirus felino y la rabia pueden ser graves, incluso mortales. Las vacunas esenciales existen por una razón y han protegido a muchísimos gatos. La pregunta correcta no es ¿vacunas sí o vacunas no? La pregunta correcta es ¿qué vacuna necesita realmente mi gato según su edad, su estilo de vida y su riesgo real de exposición? Para entenderlo hay que separar dos grupos. El primer grupo son las vacunas esenciales, también llamadas CORE. Son las que protegen contra enfermedades importantes ampliamente distribuidas o de alto impacto. En muchos planes veterinarios aquí entran la panleucopenia, el calicivirus, el herpesvirus felino y la rabia según la legislación local. En gatitos también se considera especialmente importante hablar de la protección frente a leucemia felina, porque los gatos jóvenes son más vulnerables. El segundo grupo son las vacunas no esenciales o non-core. Estas no se ponen porque sí, se deciden caso por caso. Dependen de si el gato sale, si convive con gatos desconocidos, si entra a refugios criaderos, residencias, casas de acogida o ambientes donde el riesgo de contagio es más alto. Y aquí es donde muchos dueños pierden el control de la conversación. No preguntan qué trae exactamente la vacuna, no leen el nombre, no saben si es una combinación básica o si incluye componentes extra. No preguntan si su gato en concreto tiene riesgo real. Simplemente confían. Y confiar en un buen veterinario es importante. Pero confiar no significa dejar de preguntar. Tu gato necesita que seas su defensor, no un enemigo de la medicina, sino un dueño informado. Porque más no siempre significa mejor. Más inyecciones no siempre significan más protección. Y en gatos cada inyección debe tener una razón clara. Esto es especialmente importante, porque los gatos tienen una preocupación particular, que no podemos ignorar las reacciones en el sitio de inyección, incluyendo un tipo raro pero serio de tumor llamado sarcoma del sitio de inyección. No ocurre en la mayoría de los gatos, pero el riesgo existe. Y por eso la medicina felina moderna insiste cada vez más en vacunar de forma necesaria, cuidadosa y personalizada. Entonces, antes de aceptar cualquier vacuna automática, haz una pausa y pregunta: ¿esta vacuna es esencial para mi gato o es opcional? ¿Cuál es el riesgo real si mi gato vive dentro de casa? ¿Existe una alternativa como revisar anticuerpos o espaciar vacunas? ¿Qué dice la guía actual para un gato con este estilo de vida? Esas preguntas no te convierten en un dueño difícil. Te convierten en un dueño responsable. En este video vamos a hablar de 4 vacunas que no deberían ponerse de forma automática en todos los gatos. Leucemia felina en gatos adultos. De bajo riesgo FIP. Clamidia felina y bordetella felina. No vamos a usar miedo. Vamos a usar criterio. Porque el objetivo no es vacunar menos por moda. El objetivo es vacunar mejor. Vacuna número 1, la vacuna contra la leucemia felina. Bien, la número 1 en nuestra lista es la vacuna contra la leucemia felina, a menudo llamada FELV. Ahora sé lo que estás pensando. La leucemia felina suena aterradora. Es una enfermedad seria. Por supuesto que quieres proteger a tu gato. Lo entiendo, de verdad. Pero déjame explicarte por qué esta vacuna puede no ser la respuesta para la mayoría de los gatos. ¿Qué es exactamente? La leucemia felina es un virus. Se transmite por contacto cercano entre gatos, platos de comida compartidos, acicalamiento mutuo, heridas por mordeduras durante peleas. Una madre gata también puede transmitirlo a sus gatitos. La enfermedad ataca el sistema inmunológico y puede provocar cáncer, anemia y otras enfermedades graves. Suena como algo contra lo que definitivamente querrías una vacuna, ¿verdad?
Aquí es donde la cosa se vuelve interesante. Y sinceramente esta es la parte que debería hacer que todo dueño de gato se detenga a pensar. La vacuna contra la leucemia felina es una de las vacunas que históricamente se ha relacionado con sarcomas en el sitio de inyección en gatos. Déjame decirlo claramente. Un sarcoma en el sitio de inyección es un cáncer. Un cáncer agresivo que se forma en el lugar donde se aplicó la inyección. Puede aparecer meses o incluso años después de la vacuna. Es difícil de tratar. A veces puede requerir una cirugía muy agresiva si aparece en una extremidad. Precisamente por eso las guías modernas recomiendan aplicar ciertas vacunas en zonas específicas del cuerpo. Piensa en eso por un segundo. Las recomendaciones profesionales actuales no solo consideran qué vacuna se pone, sino también dónde se pone. No porque funcione mejor en ese lugar, sino porque si ocurre una reacción grave, los veterinarios necesitan saber qué vacuna pudo causarla y actuar de la forma más segura posible. Eso te dice lo seriamente que se toma este riesgo dentro de la medicina felina. Ahora bien, la tasa de sarcoma en el sitio de inyección es baja. No estamos hablando de algo que le ocurre a todos los gatos, pero ocurre lo suficiente como para que toda la medicina felina haya cambiado sus protocolos de vacunación alrededor de ese riesgo. Esto no es ciencia marginal. Es una preocupación reconocida dentro de la medicina veterinaria. Así que la pregunta que todo dueño debe hacerse es esta. Si mi gato vive completamente dentro de casa, nunca sale, nunca se encuentra con otros gatos, ¿de qué exactamente la estoy protegiendo? La respuesta honesta es de muy poco. Un gato que vive solo dentro de casa en un hogar sin otros gatos nuevos tiene una exposición extremadamente baja a la leucemia felina. El virus no flota por el aire. No vive mucho tiempo fuera del cuerpo de un gato. Para contagiarse, tu gato normalmente necesita contacto directo con un gato infectado. Entonces, ¿por qué algunos gatos de interior reciben esta vacuna todos los años? Por la tarjeta de recordatorio. Por costumbre. Porque nadie hizo la pregunta correcta. ¿Qué deberías hacer en lugar de aceptar automáticamente? Sé honesto sobre el estilo de vida de tu gato. Si tu gato vive solo dentro de casa y no estás introduciendo nuevos gatos en el hogar, la vacuna contra la leucemia felina probablemente no añade una protección significativa. Solo añade una intervención más que debe tener una razón clara. Si tu gato sale al exterior, convive con gatos desconocidos o vives en una casa con varios gatos que entran y salen, el cálculo cambia. En ese caso, la vacunación puede tener sentido, especialmente en gatitos o en gatos jóvenes con riesgo real. Pero los refuerzos anuales automáticos durante toda la vida adulta no deberían aceptarse sin conversación. Haz pruebas a los gatos nuevos antes de introducirlos en casa. Mantén a tu gato dentro si puedes. Reduce el contacto con gatos desconocidos. Esas medidas sí protegen a tu gato. Una vacuna anual en un gato adulto de bajo riesgo no siempre lo hace. La segunda vacuna que debes cuestionar con mucho cuidado es la vacuna contra la FIP, peritonitis infecciosa felina. Y aquí hay que hablar con respeto porque FIP no es una enfermedad menor. Durante años escuchar esa palabra era una de las noticias más duras que podía recibir un dueño de gato. La FIP puede causar fiebre persistente, pérdida de peso, acumulación de líquido, problemas neurológicos, inflamación severa y un deterioro rápido del estado general. Antes se hablaba de ella casi como una sentencia. Hoy la conversación es más esperanzadora porque existen tratamientos antivirales que están cambiando el pronóstico en muchos casos. Pero eso no convierte a la FIP en algo simple. Sigue siendo una enfermedad seria, compleja y urgente que debe manejarse con un veterinario actualizado. Entonces, si la enfermedad es tan grave, la pregunta natural es, ¿por qué no vacunar a todos los gatos contra FIP? La respuesta es incómoda, pero importante, porque tener una vacuna disponible no significa automáticamente que sea una buena vacuna para uso general. El problema con la vacuna contra la FIP no es que la enfermedad no importe. El problema es que la evidencia de protección real en condiciones normales no ha sido lo suficientemente fuerte como para justificar su uso amplio en la mayoría de los gatos. Además, el coronavirus felino común circula con facilidad en ambientes donde hay muchos gatos. Muchos gatos pueden exponerse a ese virus antes de la edad en que la vacuna siquiera se considera. Y la FIP no es simplemente contagiarse de FIP como si fuera un resfriado.
En muchos casos, el problema aparece cuando un coronavirus felino ya presente muta dentro del propio gato. Eso hace que la prevención sea más compleja que solo poner una vacuna. Por eso las guías veterinarias modernas no recomiendan esta vacuna de forma general. Y aquí es donde debes tener cuidado con el miedo. Cuando una enfermedad asusta mucho, es fácil aceptar cualquier cosa que prometa protección. Pero en medicina una promesa no basta. Necesitamos evidencia. Necesitamos saber si el beneficio es real para qué gatos, en qué condiciones y con qué limitaciones. Si tu veterinario menciona la vacuna contra la FIP, no entres en pánico ni aceptes automáticamente. Pregunta: ¿por qué mi gato específicamente sería candidato? ¿Qué guía actual está usando para recomendarla? Mi gato ya pudo haber estado expuesto a coronavirus felino. ¿Qué medidas reducen mejor el riesgo en mi situación? La prevención real de FIP suele empezar con algo menos dramático, pero mucho más práctico. Reducir el estrés, evitar el hacinamiento, mantener buena higiene, limpiar cajas de arena, no mezclar gatos sin control sanitario, dar suficiente espacio y vigilar la salud general. En hogares con varios gatos, la organización del ambiente importa mucho. Más recursos, más zonas de descanso, más cajas de arena, menos competencia y menos estrés pueden marcar una diferencia real. Y si algún día tu gato recibe un diagnóstico sospechoso de FIP, no asumas que no hay esperanza. Busca un veterinario que conozca los avances actuales en diagnóstico y tratamiento. El tiempo importa. La vacuna FIP no debería ser una respuesta automática al miedo. La respuesta correcta es información, prevención ambiental, vigilancia temprana y atención veterinaria actualizada. Porque proteger a tu gato no significa aceptar cualquier vacuna. Significa saber cuál herramienta realmente ayuda. La tercera vacuna que debes cuestionar antes de aceptar es la vacuna contra Chlamydia felis. Chlamydia felis es una bacteria que puede causar conjuntivitis, ojos rojos, inflamación, secreción ocular y a veces síntomas respiratorios leves. En refugios criaderos o casas con muchos gatos puede convertirse en un problema real. Pero para un gato adulto que vive en casa sin contacto frecuente con gatos desconocidos y sin historial de brotes, el riesgo suele ser bajo. El problema no es que la vacuna exista. El problema es aplicarla como si todos los gatos tuvieran el mismo riesgo. Muchos dueños ni siquiera saben que esta vacuna puede venir dentro de algunas combinaciones. Ven un nombre largo en la etiqueta, aceptan el paquete completo y no preguntan qué contiene. Pero cada componente importa. FVRCP suele cubrir las vacunas esenciales panleucopenia, herpes virus y calicivirus. Pero si aparece una C adicional para chlamydia, ya estamos hablando de un componente extra que debería tener una razón clara. Antes de aceptar la pregunta, ¿mi gato tiene riesgo real de Chlamydia felis? ¿Ha habido brotes en su entorno? ¿Existe una versión sin ese componente? ¿Qué beneficio concreto obtiene mi gato? Si la respuesta es solo siempre lo hacemos así, vale la pena pausar. En muchos hogares normales la higiene, evitar hacinamiento, no introducir gatos enfermos sin evaluación y aislar animales con síntomas puede ser más importante que vacunar automáticamente a un gato de bajo riesgo. La cuarta vacuna es Bordetella bronchiséptica para gatos. Si has tenido perro, quizá conoces Bordetella por la tos de las perreras. Pero los gatos no son perros pequeños. En gatos, Bordetella puede causar problemas respiratorios, sobre todo en ambientes de alta densidad de estrés o brotes. Pero no suele ser la causa principal de enfermedad respiratoria en un gato de casa. Herpes virus y calicivirus son mucho más importantes y ya están dentro de la vacunación esencial. Entonces, ¿cuándo tendría sentido hablar de Bordetella? Cuando hay exposición real, refugios criaderos, casas de acogida con muchos gatos brotes confirmados o un ambiente donde el veterinario pueda explicar claramente por qué ese riesgo existe. Pero para un gato que vive en casa sale poco o nada, no convive con grupos grandes de gatos y solo visita ocasionalmente una clínica o residencia bien manejada, esta vacuna no debería ser automática. Si vas a dejar a tu gato en una residencia, pregunta por ventilación, limpieza, separación entre gatos, control de síntomas y protocolos de aislamiento. Un ambiente bien gestionado reduce el riesgo respiratorio mejor que depender solo de una vacuna. La idea clave es simple. Las vacunas non-core no son malas.
pero son herramientas específicas para riesgos específicos. Con clamidia y bordetella, la pregunta no es, ¿existe esta vacuna? La pregunta es, ¿mi gato vive en una situación donde esta vacuna realmente cambia algo? Si la respuesta es no, quizá no estás protegiendo más. Solo estás haciendo más. Y en medicina felina, hacer más no siempre significa cuidar mejor. Ahora que ya hablamos de vacunas que no deberían aplicarse de forma automática, viene la parte más importante. ¿Qué haces en lugar de simplemente decir sí o no? La respuesta no es adivinar. La respuesta es medir, planificar y personalizar. Una herramienta que muchos dueños todavía no conocen es la prueba de títulos de anticuerpos, o titer test. En lugar de asumir que tu gato necesita un refuerzo todos los años, el veterinario puede hacer un análisis de sangre para revisar si todavía hay anticuerpos circulando contra ciertas enfermedades core, especialmente panleucopenia felina. La idea es sencilla. Si el cuerpo de tu gato ya tiene defensas medibles, quizá no necesita otra dosis en ese momento. Eso no significa que los títulos sirvan para todo. No sustituyen las leyes de rabia. No siempre interpretan igual de bien la protección contra todas las enfermedades respiratorias. Y no deberían usarse como excusa para abandonar la medicina preventiva. Pero sí pueden ayudarte a evitar algunos refuerzos innecesarios, especialmente cuando el riesgo es bajo y el gato ya completó correctamente su serie inicial. Por eso, en vez de preguntar solo, ¿qué vacunas le tocan?, pregunta también, ¿qué vacunas necesita realmente? ¿Podemos revisar títulos para alguna enfermedad core? La rabia debe repetirse por ley o por criterio médico. Mi gato tiene un riesgo real que justifique vacunas non-core. Esa conversación vale oro. Ahora hablemos de un calendario sensato. En gatitos, la protección inicial es fundamental. Normalmente se empieza con la serie FVRCP alrededor de las 6 a 8 semanas y se repite cada 2 a 4 semanas hasta que el gatito tenga aproximadamente 16 a 20 semanas según el protocolo veterinario. Esto ayuda a cubrir el periodo en que los anticuerpos maternos pueden interferir con la respuesta a la vacuna. Después suele haber un refuerzo más adelante según la guía que use tu veterinario. Para rabia no improvises. Sigue la ley local. En muchos lugares hay vacunas de 1 año y de 3 años. Si la versión de 3 años está aprobada y disponible, pregunta si es adecuada para tu gato. Pero nunca ignores el requisito legal. Con FELV, recuerda la idea clave en gatitos y gatos jóvenes, la conversación es importante. En gatos adultos de bajo riesgo debe reevaluarse según exposición real. Y con vacunas non-core como clamidia o bordetella, la pregunta siempre debe ser, ¿qué riesgo específico estamos cubriendo? Otro punto importante, evita dárselo todo el mismo día si no es necesario. En gatos, espaciar vacunas puede ayudar a observar mejor reacciones y a no sobrecargar el cuerpo con demasiados estímulos inmunitarios al mismo tiempo. Si tu veterinario recomienda varias vacunas, pregunta si pueden separarse por 2 a 4 semanas. También pregunta dónde se aplicará cada una. Las guías modernas no solo hablan de qué vacuna usar, sino también de la ubicación de la inyección para poder identificar mejor cualquier reacción posterior. Este es el cambio mental que necesitas hacer. No vayas al veterinario pensando hoy le toca todo. Ve pensando, hoy vamos a decidir qué necesita mi gato, qué puede esperar y qué no tiene sentido para su estilo de vida. Eso no te vuelve antivacunas, te vuelve preciso. Y cuando se trata de gatos, la precisión importa. Porque la mejor medicina no es la que hace más cosas. Es la que hace las cosas correctas en el momento correcto para el gato correcto. Entonces, ¿cuál es la conclusión real? No es nunca vacunes a tu gato. Eso sería irresponsable. La conclusión es, no aceptes vacunas automáticas sin entender por qué tu gato las necesita. Hay 4 vacunas que merecen una conversación cuidadosa antes de decir que sí. Primero, FELV en gatos adultos de bajo riesgo. La leucemia felina es seria, pero si tu gato adulto vive solo dentro de casa, no sale y no convive con gatos de estado desconocido, el beneficio de repetir esta vacuna puede ser muy limitado. En gatitos y gatos con exposición real la conversación cambia. Segundo, FIP. Es una enfermedad grave, pero la vacuna no se recomienda de forma general, porque la evidencia de protección no es lo suficientemente fuerte. Con FIP,
La prevención real suele venir de reducir estrés, evitar hacinamiento, cuidar la higiene y actuar rápido ante síntomas sospechosos. Tercero, clamidia felis. Puede ser útil en entornos con muchos gatos o brotes confirmados, pero no debería aparecer como un componente extra sin explicación en un gato de casa con bajo riesgo. Cuarto, bordetella. En gatos no es una vacuna de rutina para todos. Puede tener sentido en refugios criaderos o ambientes de alta exposición, pero no como una decisión automática para el gato promedio que vive tranquilo en casa. El mensaje central es simple: las vacunas core salvan vidas. Las vacunas non-core necesitan contexto. Y tu gato necesita un plan, no una rutina repetida sin preguntas. Así que en la próxima visita veterinaria no vayas con miedo. Ve con claridad. Pregunta qué contiene cada vacuna. Pregunta si es core o non-core. Pregunta cuál es el riesgo real para tu gato. Pregunta si se puede espaciar, si se puede revisar protección previa o si existe una opción más adecuada. Un buen veterinario no debería molestarse por esas preguntas. Al contrario, debería ayudarte a tomar una decisión informada. Porque cuidar bien a un gato no significa hacer todo lo posible. Significa hacer lo correcto, en el momento correcto, para el gato correcto. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez aceptaste una vacuna sin saber exactamente qué contenía? ¿O alguna vez preguntaste y descubriste que tu gato no la necesitaba? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este video te ayudó a mirar la salud de tu gato con más claridad, deja un like, suscríbete y compártelo con otro dueño de gatos. Porque mientras más personas aprendan a preguntar mejor, más gatos recibirán una medicina realmente pensada para ellos. Y en el próximo video, hablaremos de algo igual de importante: los errores silenciosos que pueden dañar los riñones de tu gato sin que te des cuenta. No te lo pierdas.